Espérate, amor, que se salió el ventilador. Ay, hay muchas personas que alzaron. Bien, creo que estamos ya la mayoría. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que el documental necesite una estructura dramática, se pueda construir con una estructura de un guión dramático como se construye un guión de ficción? Es la pregunta que quiero hacerlos. Vamos, por favor, con Rommel. Sí, hola, buenas noches con todos. O sea, yo pienso que sí, un documental tiene la estructura de inicio, desarrollo, desenlace. Pero creo yo que se construye diferente, ¿no? Porque como en una, digamos, en una película, en una ficción, creo que es el inicio, es como crear el guión y crear esa estructura. Pero creo que en el documental es como, o sea, se empieza, creo que con una idea, porque creo que mientras uno hace un documental, puede ser que se modifiquen muchas cosas porque uno va descubriendo. Y creo que o sea, de los descubrimientos que se hace, creo que ahí se puede formar, digamos, la Bien, que decimos. se te está cortando un poco el audio, ¿o ya terminaste? Sí, ya. Ya. No sé si se me escuchó bien. Ya, gracias, Rome. Está el micrófono apagado, Carlos. No se le escucha. ¿Aló? Les decía que sí, necesitamos una estructura dramática para el documental también. Vamos con Giovanni, por favor. Bueno, sí, de hecho, si ustedes, si nosotros nos ponemos a ver un documental de History Channel, Discovery Channel, incluso si es que son de lo que es la selva, de lo que es, ellos le ponen toda la estructura de lo que es el inicio, desarrollo y desenlace, ¿no? Siempre le ponen, entonces resulta atractivo, ¿no? Porque si nosotros tenemos un documental muy lineal, nos va a resultar chuta como que no, o sea, como que no hay. Entonces, de Discovery o hay algunos documentales que yo he visto, por ejemplo, con Mi corazón en el Yambo, también que es muy bueno, tiene la misma estructura, entonces, y te resulta atractivo. Entonces, pero en cambio, si vos ves el documental, sí, verás, pongámosle así, si nosotros algunos queremos hacer el documental de cómo se hacen las galletas, simplemente agarramos, le filmamos, decimos así se hace, pasó. Pero si le damos a un realizador de Discovery Channel, de History Channel, de algunos que ya saben, le van a decir, esto pasa y el azúcar te hace daño y verás que y tienes que tener, entonces le dan un giro a la estructura, le dan una cuestión, pero sale tal vez en el desenlace que las galletas son ricas y que tengas cuidado con las galletas. Ya, o sea, por ejemplo, en una propaganda de Marlboro, de las propagandas concebidas de Marlboro, ¿qué es lo que te tenían? Te tenían al vaquero que estaba fumándose un Marlboro tranquilamente cuando una vaca se escapó y él corría atrás de la vaca, un montón de cosas, atrapaba a la vaca, regresaba al rebaño y se fumaba un Marlboro. Entonces, tenemos toda la estructura ahí. Entonces, porque si nosotros dejamos muy lineal, no resulta atractivo. Ahora, si es que el documental cambia cosas que son verdad, entonces ya no es una película basada en, pero ya no es un documental. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Sí, efectivamente.
nosotros contamos historias y es importante que esas historias estén bien contadas. Lo que les decía, desde los primeros hombres que se sentaban alrededor del fuego a contarse una historia es que aparece la dramaturgia, aparece la forma de contar las historias. Hasta cuando contamos un chiste, un cacho, tiene que tener dramaturgia, si no, no lo hacemos interesante. Entonces, sí, en todos los elementos debemos construir con una estructura dramática. El ejemplo que pusiste de la propaganda es real, hasta en las propagandas, una propaganda bien hecha lleva su mensaje, pega en el público, pero una que es así, que solo nos muestra ciertas cosas, pasará sin pena ni gloria. Vamos con Cristian, por favor. Bueno, pues hablábamos de que si los documentales necesitaban un guión dramático o un guión como tal. Yo creo que de hecho lo necesita toda producción audiovisual, lo necesita. Y de hecho creo que si ponemos a revisar y analizar un poco, lo tiene casi toda producción audiovisual. ¿No? Para mí un ejemplo clarísimo es Un perro andaluz, ¿no? Que todos podrán decir se hizo sin un guión o nada, no, pero en el momento en que se sentaron y decidieron en qué forma iban a unir las escenas, qué es lo que iban a usar y qué es lo que no, eso ya es un guión. Esa ya es una planificación y eso ya es un guión, eso ya, o sea, fue una película prepensada, aunque no sé, que queramos pegarla al surrealismo y todo lo demás, pues en realidad siguió las mismas normas que toda otra producción. Entonces, para mí, toda producción audiovisual obligadamente necesita un guión. Hoy en día, creo que, y eso es lo que cambia, ¿no? Y lo que convierte el material visual mismo en arte. Hoy en día tiene un guión hasta una sesión de fotos, ¿no? Así es como logras con una sesión de fotos que sea algo más que una simple foto, ¿no? Teniendo este guión. Entonces creo que lo necesitan netamente. Una de mis documentales favoritos fue El corazón del asesino o The Murder Star, hecho por el Vaticano, ¿no? A mí me pareció algo súper interesante, ¿no? Porque cuando me lo presentaron, yo, igual que todo el mundo, o sea, lo que pensé va a ser otro documental más de un santo, ¿no? De pobrecito vivió su vida en tal lado hasta tal caso, pero no, era de un personaje, una monja que y en realidad aún no era beatificada, no era canonizada, no era nada, que murió en un país muy, muy conflictivo. Entonces todo el mundo pensó, no, se va a centrar en su vida, en ella, en cómo todo lo bueno que tuvo y no sé cuánto. Y mostraban todas las bondades de ella de una manera muy, muy diferente, que era analizando toda la repercusión que tuvo la muerte de ella. Entonces el protagonista real aquí en este documental no era ella, era el que la mató, ¿no? Era ese estudio de cómo lo hizo, por qué lo hizo y a dónde terminó, ¿no? Y en realidad es un nombre muy bueno, lo del El corazón del asesino, que para mí fue una película bastante fuerte, bastante interesante, ¿no? En realidad, y tuvo un guión, ¿no? Esa forma de contactar las cosas que pasaron antes, ¿no? Y después hizo un documental muy bien hecho, un documental sobre Rani Marie, sin que se centre en Rani Marie. Entonces, el guión lo cambia todo. Bien, gracias, Cristian. Sí, efectivamente, el guión es lo que marca todas las historias, ¿no? Y es necesario en todo, inclusive en la actualidad, hasta para esta gente que planifica eventos, que planifica, por ejemplo, una boda, hace un guión y sabe el momento dramático, cuál va a ser el clímax, todo eso. Entonces, sí hay una planificación. Vamos con Aaron, por favor. ¿Qué tal? Sí, justamente mi intervención va a ser poca, ¿no? Realmente yo leí alguna ocasión que todo en la vida se hace en 3 actos. Obviamente, el documental debe tener esa estructura, la más antigua de todos los tiempos, ¿no? Que es la estructura aristotélica, que se hace en 3 actos, ¿no? Introducción, el desarrollo, y bueno, en las películas decimos un clímax, ¿no es cierto? Un desenlace. Y como usted acaba de decir, trabajo en la inclusión de cultura, en donde siempre estamos como maestros de ceremonia y todas esas cosas.
y siempre nos preocupamos para que ese evento tenga también una estructura, tenga la introducción, el desarrollo y siempre buscamos un desenlace y siempre queremos ir de menos a más. Por ejemplo, si hay poesía, hay música romántica, vamos a subir de tono, ¿no? Primero la poesía, la música romántica y ¡boom! Terminamos con la situación de algo en donde se incluye al público y todo lo demás, un desenlace agradable, un desenlace bonito, ¿no? Entonces, básicamente a las personas que pues a veces no nos comprenden qué es una estructura, hay que decirles que en la vida todo se hace en 3 momentos, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace. Por ejemplo, si yo estoy en esta ponencia con ustedes no me conocen, yo me presento primero, ¿cierto? Luego va el desarrollo y luego llega a una conclusión y ese sería prácticamente el desenlace, ¿no? Hablando un poquito sobre la cuestión de la introducción. Se dice que en el cine la introducción, en el teatro, se hace la presentación ya prácticamente de los personajes principales y del conflicto que se va a, prácticamente, ¿no? Y de ahí comienza el desarrollo de los conflictos, que pasa una cosa, pasa otra cosa. A veces la vida es una película, ¿verdad? A veces te pasan situaciones que te van subiendo de conflicto, te pasa una cosa, te pasa otra cosa, te pasa otra cosa, y eso tiene un desenlace. Que puede ser un desenlace feliz o de pronto un desenlace fatal. Obviamente, un documental sí tiene una estructura. Muchas gracias. Gracias, Deiron. Sí, creo que hemos llegado a la conclusión eso, que todo es que además estas estructuras parten de la vida misma, o sea, los momentos, el ejemplo que acabas de poner, siempre nosotros empezamos el día, a veces hay alguna complicación, solucionamos esa complicación o se va complicando más, pero siempre hay un desenlace. Como dicen, no hay problema que no se solucione, ¿no? Siempre va a haber una solución para cualquier problema. Una pregunta. Me estaba pidiendo la palabra, creo que Viviana primero, por favor, y después vamos con Mauricio. Ya, no, por opinar, según la pregunta que realizó, no si se necesita un guión. Bueno, considero que a veces que el guión en sí debemos basarnos no en la realidad, a diferencia de cuando hacemos un film que es de ficción, pero aunque nos basemos en la realidad, debemos tener una línea de tiempo o una base en la cual nosotros, por decir así, ir guiándonos y de esa forma no salirnos del contexto en el que a veces queremos realizar un documental, ya sea de lo que estemos investigando, ¿no? Entonces, algunas de las situaciones tal vez que estén previstas en en nuestro guión de documental, no las podremos realizar porque obviamente la realidad cambia mucho, a veces las situaciones y los factores no nos dan para hacer lo que nosotros teníamos planeado, pero en sí el guión es nuestra base para no salirnos de contexto y poder contar la historia que nos hemos planteado. Bien, muchas gracias. Me hiciste acuerdo de alguna vez que le escuché una entrevista a Sebastián Cordero, que él decía que ratas, rateros y ratones, a él le partió la idea de una noticia de prensa, de una noticia que había leído en la prensa. Así que no solo el documental, sino todas las ficciones tienen un anclaje en la realidad, tienen un anclaje muchas veces en un libro, en un texto, en una noticia. O sea, siempre va a haber algo de la realidad que motive a hacer esa historia. Vamos con Mauricio, por favor. Sí, quería yo más bien, estaba recordando ciertos documentales del 11 de septiembre, en donde hay, claro, exceptuando el documental que ganó el premio al Oscar, pero hay otros documentales del 11 de septiembre que no necesariamente nos dan digamos, el inicio, el conflicto y el final, ¿no? Sino más bien por el impacto de las imágenes es que nos atrae un poco, pero de allí no necesariamente tuvieron esa estructura. Y también quisiera comentarte algo en el sentido de que, por ejemplo, para hacer un documental como lo que decía la compañera hace un momento,
un documental, por ejemplo, sobre un personaje ilustre o histórico, como por decir de Pablo Palacio. Entonces, claro, se necesita de un equipo investigador para que pueda encontrar ciertos elementos o ciertas pastillas para poder hacer ese conflicto dentro de estos documentales en estos personajes. Yo me acuerdo que hice un documental sobre Carlos Espinosa, eh, eh, que había sido el que ideó nuestra revista, su idea. Pero al hacerlo el documental, tuve muchos problemas en contar ciertas anécdotas que él había tenido. Y se me hizo un poco lineal el documental porque no había mucho material tampoco, ¿no? Lo que acaba de decir la compañera, que a veces no disponemos de ese tipo de material, y allí es donde se complicaba generar una historia o generar un desenlace o un conflicto dentro de estos documentales. Eso nomás, Carlos, gracias. Bien, gracias. Pero sí, yo creo que inclusive esos documentales pueden ser más interesantes justamente si es que tenemos eso, un guión. Un guión no significa que vamos a cambiar la realidad o a cambiar los hechos. No, simplemente lo que hacemos es estructurarlos de tal forma que sean más interesantes para el público. Cualquier historia que nosotros podemos contar, mientras más interesante lo hagamos, va a enganchar mejor al público. Mientras más elementos que tengamos que permitan que el público se identifique con esa historia, van a hacer que nos metamos más en la historia, que tengamos una simbiosis con esa historia y seamos partícipes de la misma. Fíjense en la película de Chaplin, volviendo a eso, él coge elementos que son cotidianos de la vida, el borracho, el vagabundo, la cieguita, digamos ahora una persona con discapacidad. Entonces coge elementos que son de la realidad para contar una historia. Una historia, claro, está de ficción, pero en el documental también nosotros tenemos que descubrir cuáles son esos elementos importantes que nos permiten contar de mejor manera una historia. Vamos, por favor, con Romeo. Sí, ese es más que todo una pregunta. Porque, o sea, es bastante lógico entender la estructura, inicio, desarrollo, desenlace, porque igual, o sea, eso es lo que va a ser entendible para la mayoría de personas. Hay un libro que se llama El guión de Robert McKee, es el autor, y él habla de una antitrama, una arquitrama, y bueno, hay otra cosa, y una mini trama. Entonces, no sé si, o sea, estas son otras estructuras o todo se basa en la misma estructura y es una variación. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. A ver, los estudiosos de la dramaturgia hablan que hay solo 36 situaciones dramáticas y los que más profundizan dicen que solo hay 2, que uno puede hablar en la vida o en cualquier historia de 2 elementos, el amor y la muerte. Y si ustedes se ponen a analizar todas las películas, toda la literatura, todo las artes escénicas, todo gira alrededor de eso, del amor y la muerte, ¿no? En sus diferentes variantes. Entonces, sí, esas son las situaciones. Entonces, cuando Aristóteles estudió la tragedia griega, ¿no? Que, ojo, no solo había tragedia, había comedias, había varios géneros que se hacían ya en esa época. Él que descubrió que todos los escritos
en esos siglos en donde apareció la tragedia, que es más o menos 500 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, que se hacían ya estas representaciones, ¿no? Él descubrió que siempre había estos tres momentos, que toda historia para ser contada como tal tiene que tener una introducción donde aparece el conflicto, tiene que tener un desarrollo de este conflicto y tiene que tener un desenlace del conflicto. Si nosotros analizamos toda obra literaria, toda obra de teatro, toda película, no, vamos a encontrar siempre estos tres momentos. Lo que ponía el ejemplo, creo que fue Giovanni, la propaganda está en Marlboro. La propaganda esta de Marlboro es hecho con un guión y en esos 30 segundos de la propaganda había esos tres momentos, que es el tipo está tranquilamente yendo a pegarse el tabaco, se escapa una vaca, conflicto. Desenlace, va a buscar a la vaca. Desarrollo, va a buscar a la vaca, le coge a la vaca, ya le mete al rebaño. Desenlace, está con la tranquilidad de pegarse su tabaco. O sea, siempre hay esos momentos. ¿Qué es lo que pasa con los diferentes textos de guión? Que muchas veces los escritores quieren eso, poner ciertas cosas complicadas, pero no, yo creo que los mejores textos de guión o de dramaturgia son los que son más claros y entendibles para el público. O sea, ¿qué es la trama? La trama es la secuencia principal. Esa es la trama, pero tenemos subtramas. ¿Cuáles son las subtramas? Los conflictos paralelos a eso. Volviendo a la historia de Luces de la Ciudad, la trama principal es la historia entre el vagabundo y la cieguita. Esa es la trama principal. ¿Cuáles son las subtramas? Una subtrama principal o una trama secundaria, perdón, es la que tiene el vagabundo con el millonario. ¿Y por qué es una trama secundaria? Porque esa no se desarrolla hasta el final, esa se desarrolla hasta cierta parte de la película. Por eso es que descubrimos que es una subtrama o trama secundaria. ¿No? La del boxeo, la que va a conseguir trabajo, eso también son subtramas, que todas las subtramas van a contribuir a la historia principal. Entonces, esta forma de construir el guión cinematográfico, el guión para documental, es importante porque de esa forma nosotros le hacemos más interesante. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bien, si no hay más participaciones, entonces quedaríamos ahí. Y recuerden que las tareas tienen que presentar hasta el día lunes 10 de la mañana. Yo ese día igual les mandaré la tarea de la próxima semana. Y nada, agradecerles por su participación y nos veríamos el próximo viernes. Gracias, una buena noche. Buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pasen bien. Buenas noches con todos. Gracias.